Y le voy a pedir ahora que vaya conmigo a la palabra de Dios en 1 de Pedro 5:6. Yo quisiera que se aprenda de memoria este versículo, está muy sencillo. De ahí vamos a tomar el mensaje de esta noche. Dice ahí: humillaos pues bajo la poderosa mano de ¿quién? A ver, bajo la poderosa mano de ¿quién? De Dios. No bajo la mano del esposo, ni de la esposa, ni de los hijos, no. Nos debemos humillar bajo la poderosa mano de ¿quién? De Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo. Yo voy a hablarles esta noche un mensaje que le he titulado Las manos de Dios. Las manos de Dios. Miren, hablar de las manos de Dios, no me quiero entretener muchísimo, ¿verdad? Alguien podría decir, ¿a poco Dios tiene manos? Bueno, cuando usted estudia hermenéutica, usted ahí aprende una de las reglas que se llaman antropomorfismos, que quiere decir que los escritores de la Biblia usaron un lenguaje donde a Dios lo mencionan como partes del cuerpo humano. Pero las manos, mis hermanos, cuando hablamos de las manos de Dios, estamos hablando, fíjense bien, estamos hablando de toda obra o actividad que con su poder y su sabiduría realiza tanto en la tierra como en el universo, tanto en las personas como en toda su creación. Cuando se hablan de las manos de Dios, se habla de esa obra y esa actividad que Dios realiza. A lo mejor alguna vez, yo no sé si tú te has preguntado ¿cómo son las manos de Dios? Algunos dicen, es que yo las he visto en un dibujo y las veo bien gigantes las manos de Dios. Bueno, tratan de mostrar lo inmenso, ¿verdad?, de su obra o lo inmenso de su actividad. La palabra de Dios, mis hermanos, nos muestra muchas formas en que las manos de Dios se han manifestado a través de la historia. Y lo más emocionante es que Dios anhela manifestarse a nuestra vida y de una manera personal. Y es que tenemos, mis hermanos, usted y yo tenemos un Dios maravilloso, un Dios grande, un Dios que nos muestra de formas inigualables y nada repetitivas lo grandioso de las obras de sus manos. Por ejemplo, en Romanos 1:19 dice la escritura, voy a tratar de irme un poquito rápido, dice aquí Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto. Es decir, les es dado a conocer, lo ha hecho visible, lo ha hecho público, ¿verdad? Pues Dios se lo manifestó, porque las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Mire, este pasaje, de una forma implícita o de una manera implícita y clara, nos da a conocer las manos creadoras de Dios, las manos diseñadoras de Dios en toda su creación. De manera que por esa creación, nos dice la escritura, conocemos de la existencia de Dios. Nada fue hecho de la nada, ni por casualidad. Toda galaxia, mis hermanos, fue creada por las manos de Dios. ¿Cuánto le dan gracias a Dios? Toda la creación fue hecha por Él. Ahora bien, ante la inseguridad y la violencia que usted y yo vivimos en nuestro tiempo y que produce miedo, terror, uno ve las noticias diariamente, ¿verdad? Usted prende ahí el televisor y escucha las noticias, y la verdad que es aterrador lo que uno ve. Hace unos días incluso, yo no sé si usted
vio en las noticias, ¿verdad? El metro en la Ciudad de México de la línea 12, tuvo por ahí un accidente, ¿verdad? Un puente, un tabique que sostiene las vías cayó y hubo ahí bastantes muertos y muchos heridos. Lo que uno ve es aterrador. Por eso, mis hermanos, por eso, fíjense bien, lo que vivimos alrededor de nosotros quizás crean temor. Quizás sea algo aterrador para ti. Por eso es importante saber que todo está en las manos de Dios. ¿Cuánto está en las manos de Dios? Todo. Y si Dios tiene todo en sus manos, entonces Él tiene todo el control. De manera que poner entonces nuestras vidas en las manos de Dios es estar completamente seguros. ¿Quieres estar seguro? ¿Quieres estar seguro con tu familia? ¿Quieres estar seguro en tu vida diaria? Pon tu vida en las manos de Dios y eso va a traer esa seguridad. Dios, pues, mis hermanos, con sus manos actúa de muchas maneras a favor de nosotros, sus hijos, su pueblo. Por ejemplo, en el texto de inicio que leímos, se nos invita a humillarnos bajo la poderosa mano de Dios. En ese texto se nos invita a no ser orgullosos, a no ser soberbios, sino humillarnos ante su mano. Y esto significa entonces no buscar una posición, no buscar ser popular, no buscar elogios, no buscar ser reconocidos, no jactarse, sino sujetarnos y aceptar el trato y la voluntad de Dios por medio de sus manos. Dios muchas veces, queridos hermanos, con sus manos nos aflige, con sus manos nos castiga, con sus manos nos hiere, con sus manos nos moldea, nos forma, a fin de que no seamos soberbios, sino humildes, esperando pacientemente su bendición. Pero también, mis hermanos, ciertamente con sus manos Dios nos dirige, Dios nos consuela, Dios nos ayuda, nos protege, nos levanta. Por eso qué importante es conocer la obra de sus manos. ¿Cuántos quieren conocer la obra de sus manos? Yo te voy a enseñar algunas solamente, no podemos ver todas, pero vamos a aprender de las obras de sus manos. ¿Qué hace Dios con sus manos? ¿Qué es lo que Dios hace con sus manos que usted y yo deberíamos estar completamente confiados en Dios? Número uno, lo primero, las manos de Dios nos hablan de su cuidado. ¿De qué nos hablan sus manos? Su cuidado. ¿Qué hace Dios con sus manos? Nos cuida. Dios tiene cuidado de toda nuestra vida. Él tiene cuidado de lo que pasamos, de lo que enfrentamos. Dios tiene cuidado de nosotros en los momentos de ansiedad o difíciles. Él tiene cuidado a través de sus manos. Dice Primera de Pedro, una vez más, lo vuelvo a leer, pero ahora voy a leer 2 versículos. Dice ahí, Primera de Pedro 5, 6 y 7: humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él os exalte cuando fuere tiempo, echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado ¿de quién? ¿Del vecino? De nosotros. Diga, de mí. ¿De quién tiene cuidado Dios? De sus hijos, de su pueblo. Es decir, las manos de Dios no solo tratan nuestro orgullo, nuestra soberbia, enseñándonos que hay un tiempo para ser exaltados y bendecidos por Dios, sino que también Dios nos enseña que sus manos son poderosas,
capaces de sostener y soportar cualquier peso de carga que enfrentemos en nuestra vida. A lo mejor tú puedes llegar a enfrentar una situación que se vuelve un peso insoportable para ti, pero para las manos de Dios no. Dios puede con esa carga, y por eso el Señor nos enseña que sus manos tienen cuidado de nosotros, y por eso debemos depositar nuestras cargas en las manos de Dios. Amén. Ejemplos, ¿verdad? Usted y yo hemos oído la historia y conocemos muy bien la vida de José el Soñador, todo lo que él sufrió por la mano de sus hermanos, todo lo que él pasó. Fue vendido, llegó a ser un esclavo cuando era alguien privilegiado al lado de su padre. La esposa de Potifar trató de seducirlo, fue difamado por ella, ¿verdad? Fue puesto en la cárcel, en la prisión injustamente. Pero, mis hermanos, aquí está el pero la mano de Dios siempre estuvo presente para cuidar de José. Siempre. Ahí estaba la mano de Dios, ahí estaba la presencia de Dios con José para cuidar de él. Entonces, mis hermanos, no solo a nuestra familia debemos poner en las manos de Dios. Debemos poner todo lo que somos en las manos de Dios. Todo lo que tenemos en las manos de Dios. Todo lo que pensamos lo debemos poner en sus manos. Absolutamente todo. ¿Cuánto? Todo debe de estar en las manos de Dios, porque recuérdelo, las manos de Dios tienen cuidado de nosotros. Dios va a obrar, Dios va a actuar a favor tuyo con su sabiduría, con su conocimiento, con su poder para cuidarte. Cuando nosotros dejamos todo en las manos de Dios, podemos tener paz, podemos tener tranquilidad. Podemos dejar las preocupaciones a un lado, podemos dejar los problemas a un lado, porque todo tiene otra perspectiva para nosotros de las cosas. No hay afanes, no hay preocupaciones, pues sabemos que estamos en las manos de Dios y Él tiene cuidado de nosotros. ¿Cuántos quieren vivir en paz? ¿Cuántos quieren vivir tranquilos en medio de una sociedad cada vez más violenta? A veces nos angustiamos porque los policías, en lugar de defendernos, muchas veces sucede lo contrario. Pero miren, hermanos, déjenme decirles una cosa: si usted es un hijo de Dios, si usted es pueblo de Dios, su mayor seguridad está en Dios. Las manos de Dios le cuidan. Amén. Y sea lo que usted pase. Mire, por ejemplo, otro ejemplo, en tiempos de Isaac, el hijo de Abraham, se nos dice en la escritura que hubo una gran hambre en la tierra en su tiempo, ¿verdad? Y Dios le dijo a Isaac: no desciendas a Egipto. Porque comúnmente cuando hay una escasez, cuando hay una necesidad, muchas veces tendemos a buscarla más en el mundo que en Dios. Y le dijo: no desciendas a Egipto, pues la tierra donde tú estás, yo te la voy a dar a ti y a tu descendencia. Ahora, hay una pregunta: ¿qué tenía que hacer Isaac con toda aquella escasez de alimento que había para él y su familia? ¿Qué tenía que hacer Isaac? Confiar en las manos de Dios, que tiene cuidado de nuestras vidas. Y eso hizo, y no le faltó nada. ¿Cuántos quieren estar así en medio de una situación así? Decir: híjole, qué maravilloso es ver las manos de Dios. Nunca se me olvida, mis hermanos, aquel cuadro que hace mucho tiempo lo llegué a ver. Aquel cuadro donde aparecen sobre la arena del mar. Primero se ven 4 pisadas, pero de repente, en un tiempo difícil de aquel hombre, solo se ven 2 pisadas, ¿verdad? Y entonces un hombre le dice: Señor,
¿Por qué en los momentos más difíciles de mi vida no estabas conmigo? Solo hay 2 pisadas. Él pensaba que eran sus pisadas. Y dice que el Señor le contestó y le dijo: las pisadas que ves no son las tuyas, son las mías, pues durante todo ese tiempo siempre te cargaba en mis manos. Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Lo cree? Dios tiene cuidado de nosotros. ¿Qué hacen las manos de Dios? Las manos de Dios, número 2, mis hermanos, son poderosas para protegernos y bendecirnos. Las manos de Dios, ¿qué son? Poderosas. Las manos poderosas de Dios, mis hermanos, son creadoras. Por ellas Dios hizo toda su creación, como lo dice el Salmo 24, 1 y 2. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y todos los que en él habitan, porque Él la fundó. Fíjense, Él la fundó sobre los mares y la afirmó sobre los ríos. Por esa razón, mis hermanos, nada más por esta simple razón de saber lo que Dios hizo con su poder y con sus manos poderosas, nuestras vidas deberían estar completamente rendidas en las manos de Dios. Deuteronomio capítulo 3, verso 23. Dice la escritura: y oré a Jehová en aquel tiempo diciendo: Señor Jehová, tú has comenzado a mostrar a tu siervo tu grandeza y tu mano poderosa. ¿Qué le mostró a Moisés? Su mano poderosa. Porque ¿qué Dios hay en el cielo y en la tierra que haga obras y proezas como las tuyas? No hay. No existe un Dios, no existe una nación poderosa que haga, mis hermanos, las obras y las proezas que Dios ha hecho con sus manos. Esta es la mano poderosa de Dios, que ha hecho grandes proezas. Las manos de nuestro Dios, mis hermanos, son poderosas, de modo que cualquier situación que lleguemos a enfrentar, usted y yo debemos estar tranquilos, pues sus manos nos sacarán triunfantes. Digo, yo lo he vivido, yo espero que usted también, pero sus manos siempre nos sacarán triunfantes. Josué capítulo 4, verso 20. Ahora vamos a ver mucha Biblia, la escritura que nos muestra sobre las manos de Dios. Dice ahí Josué 4:20: y Josué erigió en Gilgal las 12 piedras que había traído del Jordán, y habló a los hijos de Israel diciendo: cuando mañana preguntaren vuestros hijos a sus padres y dijeren: ¿qué significan estas piedras? Declararéis a vuestros hijos diciendo: Israel pasó en seco por este Jordán, porque Jehová vuestro Dios secó las aguas del Jordán delante de vosotros, hasta que habíais pasado a la manera, es decir, a la misma manera que Jehová vuestro Dios lo había hecho con el mar rojo, el cual secó delante de nosotros hasta que pasamos. Y vea el verso 24: para que todos los pueblos, ¿cuántos? Todos los pueblos de la tierra conozcan que la mano de Jehová, ¿cómo es la mano de Jehová? Poderosa. La mano de Dios es poderosa. Y luego dice al final: para que temáis a Jehová vuestro Dios todos los días. Mire, hermanos, cuando nosotros sabemos que las manos de Dios son poderosas, también esto nos debe de llevar a tener respeto a Dios, temor, un respeto de nuestra forma de vivir, un respeto en la forma de conducirnos todos los días, porque Dios lo ve todo, lo conoce de nosotros. Josué levantó estas piedras entonces como una señal visible, por un lado,
para mostrarle a los incrédulos el gran poder de Dios al abrir el río Jordán, como había abierto el Mar Rojo, pero también lo hizo con el propósito de enseñar una gran lección a los hijos de los israelitas. Yo aquí donde haría una pregunta: si creemos que las manos de Dios son poderosas, ¿qué tanto le estamos enseñando a nuestros hijos de las obras poderosas que Dios ha hecho en nuestras vidas? Porque eso es lo que Dios le encomendó a Josué, que le dijera al pueblo, para que instruyeran luego a sus hijos y les dijeran: miren, esas piedras son una señal de la obra de las manos poderosas de Dios. Yo tengo a mi hijo, el mayor, que es doctor. Él está a punto de terminar su especialidad y su subespecialidad. Y yo siempre le digo: no se te olvide que lo que tú has llegado a hacer fue por la mano de Dios, porque Dios fue el que le proveyó para estudiar. No se te olvide, le digo, porque si un día lo olvidas, las manos de Dios te van a humillar, las manos de Dios te van a quebrantar, para que la reconozcas en todo lo que Dios ha hecho en tu vida. Qué importante, mis hermanos, es no olvidarnos de lo que Dios ha hecho con sus manos. Es una gran bendición poder ver la manifestación de las manos de Dios a nuestro favor. El poder ver en las Escrituras cómo Dios, por medio de sus manos poderosas, protege, libera, redime, rescata, afirma, establece. Qué hermoso es ver eso, y Dios haciéndolo en nuestras vidas, y Dios haciéndolo en nuestra familia, y Dios haciéndolo en nuestros hijos. Eso es impresionante. Eso me trae memoria las palabras de Moisés que le dijo al pueblo en Éxodo 13:3. Esto dijo Moisés. Y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día, cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de ahí con mano fuerte, mano poderosa. Si tú estás aquí, mi hermano, si el Señor te rescató de donde tú estabas en servidumbre, como estaba el pueblo de Israel en Egipto, así estábamos nosotros. Nuestra vida de atrás estaba en servidumbre al pecado, pero la mano fuerte, la mano poderosa de Dios nos sacó de ahí. Amén. Podemos hablar de muchos ejemplos de esas manos poderosas de Dios. Muchos. Hay muchos en la Biblia. Por ejemplo, podemos ver sus manos poderosas cuando Dios venció al numeroso ejército de los madianitas, usando la vida de Gedeón, con solo unas trompetas y unos cántaros con teas encendidas. Un ejército que los tenía en miseria al pueblo de Israel, que sembraban, y cuando venía la cosecha venía aquel ejército y les quitaba todo. Pues miren, la mano poderosa de Dios venció a ese numeroso ejército con sus manos. Dios, ¿qué podrá hacer en nuestras vidas? ¿Qué cosa será imposible para Dios en nuestras vidas cuando vemos esas historias y nos enfrentamos a algo en la vida y decimos: Señor, pues lo que yo estoy viviendo no es nada con lo que vivió Gedeón? ¿Por qué no he de creer lo que tú has de hacer con tus maravillosas manos poderosas? Pero vamos a continuar. Llevamos dos. Las manos de Dios nos tienen cuidado de nosotros. Las manos de Dios son poderosas, nos protegen, nos bendicen. 3. Las manos de Dios, mis hermanos, no pueden ser resistidas. Dice Isaías 14:24 al 27: Jehová de los ejércitos juró diciendo: ciertamente se hará de la manera que lo he pensado, y será confirmado como lo he determinado, que quebrantaré al asirio en mi tierra, y en mis montes lo hollaré, y su yugo será apartado de ellos, y su carga será quitada de su hombro.
Este es el consejo que está acordado sobre toda la tierra. Y esta, la mano extendida sobre todas las naciones, porque Jehová de los ejércitos lo ha determinado. Dice ahí, ¿y quién lo impedirá? Y su mano extendida, ¿quién la hará retroceder? ¿Alguien podrá hacer retroceder la mano de Dios? A ver, contésteme. ¿Alguien podrá hacer retroceder la mano de Dios? Nadie. Qué tremendo, mis hermanos, es hablar de quienes resisten y se oponen contra las manos de Dios, contra Dios. A todo lo que el Señor en su soberanía ha determinado, como en este caso el pueblo de Asiria, que eran enemigos de Dios, que tenían en cautiverio al pueblo de Dios, y que en su soberbia incluso ellos habían pretendido ser más que Dios. Y aquí en esta palabra se advierte su derrota, se advierte su humillación, se advierte su quebranto. Pues ¿quién puede resistir la mano de Dios? ¿Quién puede? El que se opone y trata de resistir la mano de Dios, lo único que recibirá será humillación, quebranto, derrota. ¿Cómo me hace recordar esto en tiempos de inicio en el Señor? Hermanos en el pasado que hoy son cristianos, ¿verdad? Pero yo recuerdo sus vidas en el pasado, muchos de ellos, ¿verdad? Que se resistían, se oponían a la mano de Dios. Mi propio padre, ¿verdad? Era uno de ellos que era duro, difícil y cuando nos sentábamos a comer y luego decía, no, denme gracias a mí, que yo fui el que traje el pan, pero Él te dio la vida, Él te dio las fuerzas, no, aquí y así, oponiéndose y resistiendo. Pero llegó el momento, mis hermanos, en que a estos hermanos, así como a mi padre, Dios, mis hermanos, los humilló, los quebrantó de tal manera que pudieron conocerle, pudieron entregarle sus vidas al Señor. ¿Qué podemos decir de Pablo? Saulo, dice la Escritura en Hechos 9, 1 al 6, Saulo, respirando aún amenazas de muerte contra los discípulos del Señor, dice, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, o sea, los cristianos, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía, ¿quién puede resistir la mano de Dios? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo, ¿quién eres, Señor? Y él le dijo, yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él temblando y temeroso, hermano, estaba quebrantado, estaba humillado. Aquel Pablo soberbio que sentía prepotente y que se le era fácil tomar a los cristianos hasta del pelo, arrastrarlos, ¿verdad? Así de una manera violenta. Ahí tembloroso, temeroso, dijo, Señor, ¿qué quieres que yo haga? El Señor le dijo, levántate, entra en la ciudad y se te dirá lo que debes hacer. ¿Quién puede resistir las manos de Dios? ¿Quién? Hermano, no te opongas a las manos de Dios, no resistas las manos de Dios, humíllate, deja que Dios haga lo que tenga que hacer con sus manos, pon tu vida en las manos de Dios, déjalo hacer lo que Dios tenga que hacer en tu vida. 4. ¿Qué hace Dios con sus manos? Las manos de Dios hacen maravillas. Son poderosas, pero también las manos de Dios, ¿qué hacen? Maravillas. Mira, hermanos, cuando hablamos de las manos de Dios que hacen maravillas, podríamos hablar acerca de las razones por las que muchos asisten a la iglesia. Y la verdad es que muchos asisten a la iglesia por motivos equivocados. ¿Por qué digo esto?
Porque muchos solo asisten en busca de bendiciones, de milagros, prodigios, ¿verdad? Pero nunca vienen en busca de comprometerse y entregar sus vidas al Señor. Esas cosas nunca deben de ser el motivo por el cual debemos asistir a la iglesia, sino que usted y yo debemos de venir a la iglesia porque genuinamente deseamos conocer, tener comunión con Dios, alabar su nombre, para llegar arrepentidos a su presencia, encontrar el perdón de nuestros pecados, buscar su gracia, su poder, su misericordia y conocer, como ahorita estamos conociendo, cómo obra Dios para rendirnos ante Él. Es cierto, Dios hace maravillas, pero ¿sabes para qué las hace? Para que tú y yo nos podamos rendir al ver sus maravillas. Señor, aquí está mi vida. ¿Quién derribó aquellos muros enormes de Jericó cuando Josué y el pueblo de Israel llegó a esa primer ciudad para conquistar la tierra prometida? Eran unos muros enormes, murallas, fortalezas impresionantes, ¿verdad? Y Dios le dijo: denle 7 vueltas. Señor, no, nada más con darle 7 vueltas. Usted denle 7 vueltas. Y al final, después de que den esas 7 vueltas, van a tocar las trompetas y van a hacer un grito fuerte, ¿verdad? Y los muros van a caer. ¿Quién hizo esas maravillas, mis hermanos? ¿El pueblo de Israel? ¿Josué? No, fue Dios el que hizo esas maravillas. ¿Quién es el que va a derribar las fortalezas que tú tienes enfrente? En tu casa. Nos hace falta conocer las manos de nuestro Dios y la confianza que debemos tener en sus maravillas, en lo que Él es capaz de hacer. Otro ejemplo que podríamos pensar es aquel general del ejército de Siria llamado Naamán, que por ahí tenía una sierva hebrea y le dijo: bueno, yo sé que hay un profeta allá en Israel, él puede orar a Dios y usted puede ser sanado. Fue a buscarlo, ¿verdad? Eliseo lo manda al río Jordán, que se sumerja 7 veces, y aquel hombre leproso fue limpiado, fue sanado de su lepra. ¿Quién lo sanó? ¿Las aguas del río Jordán? No, mis hermanos. ¿Quién hizo esas maravillas? Las manos de nuestro Dios. Tenemos un Dios que hace maravillas. Fue Dios con sus manos que respaldaba al profeta Eliseo. Las manos de Dios ciertamente harán maravillas siempre, mis hermanos. Dios no deja de hacer maravillas. Por eso usted y yo debemos de pensar qué bendición es poder tener y servir a un Dios que hace grandes maravillas, un Dios que es sublime, grandioso, que se sienta en su trono y hace su voluntad en la tierra. Nada se compara, nada, a los grandes prodigios que Dios hace con sus manos. Por eso dijo Moisés en Éxodo 15:11: ¿quién como tú, oh Jehová, entre los dioses? ¿Quién como tú, magnífico en santidad, terrible en maravillosas hazañas y hacedor de prodigios? Ese es el Dios que tú y yo tenemos. Ese es el Dios al que clamamos. Ese es el mismo Dios al cual tú y yo adoramos y se manifiesta en medio de nosotros. Las maravillas de Dios están registradas en toda la Biblia. Son innumerables. Las maravillas de Dios que Dios ha hecho con las obras de sus manos, y sus milagros son sin número, no se pueden contar. David llegó a decir: no las podemos contar. Dijo en el Salmo 45: has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser
enumerados. Ya hasta con la emoción se me ha ido la voz. Tenemos pues un Dios maravilloso, el cual sigue haciendo grandes prodigios y milagros. Así que usted no desista, no desmaye, no se canse de esperar en Dios. Por eso humillaos pues bajo la poderosa mano de Dios, para que Él nos exalte, nos bendiga en su tiempo. Que sepamos esperar. A veces el cristiano deja de ver las maravillosas obras de Dios porque no sabe esperar. No sabe esperar en Dios y ahí está, y es que necesito el recurso, no tengo trabajo, ¿verdad? Y luego por ahí resulta que en ese momento da la casualidad que te ofrecen una tarjeta. ¡Wow! Mira qué maravilla de Dios, por aquí. No confundas. Por eso está ahí en la noche que no puedes dormir de tantas tarjetas de crédito. Mande, me hablaban. No, hermano, Dios es un Dios que con sus manos hace maravillas y debemos saber esperar que Él obre a favor de nosotros. Él quiere hacerlo. ¿Cómo olvidar, mis hermanos, de sus maravillas? Seguro tú tendrás muchas cosas que contar, pero ¿cómo yo olvidar de sus maravillas cuando recuerdo todo lo que Dios ha hecho? Por ejemplo, ¿cómo olvidar de sus maravillas cuando mi familia tuvieron un accidente en carretera, se volcaron hace muchos años y la verdad el carro quedó inservible, pero gracias a Dios todos los que iban en el carro quedaron muy servibles, sanos, libres, no les pasó nada. Usted veía el carro, ¿verdad? Yo me acuerdo que cuando pasó el accidente, primero, gracias a Dios, llegamos al puesto de socorros que está ahí en la caseta y ahí estaba todos, ¿verdad? Vivos. Y luego de ahí pues tuvimos que ir a donde estaba el vehículo para todos los movimientos que se tenía que hacer con el Federal de Caminos. Pero cuando llego al carro y lo veo, yo le dije a mi esposa: si yo primero hubiera visto el carro antes que ustedes, yo creo que me desmayo. Pero ahí están las manos de Dios que hacen maravillas, y Él tenía un propósito todavía para mi familia y todavía ahí están, siendo una bendición. ¿Cómo olvidar eso? ¿Cómo olvidar, mis hermanos? Yo le estoy hablando de las cosas, y hay tantas cosas, pero ¿cómo yo olvidar el tiempo en que perdí mi vista? Yo perdí mi vista 4 años, ¿verdad? 4 años donde yo parecía que me iba a quedar en la miseria, me iba a quedar en la calle porque no podía trabajar, iba a perder mi casa, ¿verdad? Pero Dios hizo grandes maravillas, nunca me dejó, siempre nos sustentó y me regaló mi casa de pilón. Ese es el Dios que hace maravillas. Ahora, déjeme hablarle de una cosa más. A lo mejor aquí a muchos no les va a gustar. A lo mejor aquí no van a aplaudir. Hace ratito lo hicieron, lo hacen para el Señor, claro, yo lo sé. Pero mire, las manos de Dios tratan con sus hijos. ¿Cuántos dicen amén? Dígalo bien. Las manos de Dios tratan con sus hijos. Job 19:21 dijo, esto dijo Job: oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Qué dijo Job? La mano de Dios, ¿qué había hecho? Lo había tocado, pero no ese toque que uno quisiera para que recibas al Espíritu de Dios y las bendiciones. No. Esta palabra tocar en hebreo significa herir, derribar, quebrantar, azotar. Ahora sí, diga amén. No, ¿verdad? Dios, mis hermanos, estaba tratando con la vida de Job por medio de sus manos.
Y cuando digo tratar, no necesariamente se tiene que referir a que hay un pecado ahí. No, ese tratar es con propósito de formarte, de moldearte, de hacerte cada vez más a la imagen de su Hijo Jesucristo. Ahí mismo en Job 27:11 lo aclaró Job, cuando dice: yo os enseñaré, le está diciendo a sus amigos, en cuanto a la mano de Dios, no esconderé lo que hay para con el Omnipotente. En este versículo vemos que Job le dice a sus amigos con respecto a la obra de las manos de Dios en su gobierno sobre los hombres. ¿Cuántos saben? Si dijimos al principio que todo está en las manos de Dios, y si todo está en las manos de Dios, Dios tiene el control de todo. ¿Se acuerda? ¿Sí se acuerda? Ok, entonces si todo está en las manos de Dios, como lo mencionamos al principio, la pandemia que hemos vivido ¿está en las manos de Dios? ¿Sí o no? Claro, está en las manos de Dios. Dios muchas veces, mis hermanos, con sus manos gobierna sobre los hombres. Con sus manos poderosa tiene un trato. Esto no quiere decir que Él sea el creador de la pandemia, porque Dios no es el creador de la pandemia, pero Dios usa quizás el mal corazón o no mal corazón del hombre, que si lo creó o no lo creó, pero Dios usa esa circunstancia para tratar con su gobierno el corazón de los hombres. Y a lo mejor algunos el trato es: a ver, ¿qué tanto confías en mí? A ver, ¿qué tanto confían en esa familia, en mí? Me voy a llevar, se va a venir fulano ya a mi presencia porque ya lo quiero acá conmigo, y los demás. Es el trato de Dios. Dios muchas veces, mis hermanos, nos hace sufrir, nos hace pasar aflicciones, nos hace que enfrentemos dificultades, pero no necesariamente porque seamos malvados o porque andemos en pecado, como en el caso de lo que yo viví de mis ojos. Claro, uno se examina cuando uno pasa una circunstancia, uno se examina en primer lugar para ver que no haya ninguna cosa que fuera la causa de lo que estás pasando, ¿no? Cuando te das cuenta que no ha habido ninguna causa, dices: bueno, a lo mejor no lo entiendo, pero espero en Dios para que Él me enseñe qué propósito Él tiene. Pero Dios, mis hermanos, nos muestra con ello que no necesariamente lo que podamos pasar es porque seamos malos o porque haya algo de pecado, sino porque Dios trata con nuestra vida para algo mejor. Dios quiere llevarnos a parecernos cada día más a su Hijo Jesucristo. Dios siempre va a tratar con aquellos que son sus hijos, y lo hace con el propósito de restaurar sus vidas y hagan su perfecta voluntad. Y aquí es donde a veces la mano de Dios la sentimos dura. Por eso a veces cuando hay una consejería, ¿verdad? Y viene una esposa y nos dice: es que mi esposo, esto, y llega un momento en que hermana, pónganlo en las manos de Dios. Y eso, cuando yo le digo pónganlo en las manos de Dios, mira, hermano, eso me hace temblar. Porque si realmente pusiéramos cualquier situación en las manos de Dios, sabemos ¿qué Dios hace con sus manos? Cuida, tiene poder, protege, bendice, ciertamente, ¿verdad? Hace grandes maravillas, todo lo que hemos aprendido, pero también Dios trata con sus manos. Y ahí es donde hay que entender: ¿podría Dios estar tratando con mi vida?
¿Podría Dios estar a través de mi hijo, a través del esposo, la esposa, a través de alguien en la familia? ¿Podría Dios estar haciendo una obra en mi corazón, quebrantando mi soberbia, quebrantando mi orgullo, que no lo quiero ceder, que no quiero doblegarlo, ¿verdad? Muchas veces, y ahí está la mano de Dios, como en el caso de Jonás. ¿Se acuerdan de Jonás, que Dios le dijo: ve a Nínive, predícales mi palabra? Y Jonás no quiso, porque él sabía que Dios iba a perdonar a la ciudad, y no quiso, y se fue, según él, huyendo de la presencia de Dios. Se subió a una embarcación, y en la embarcación Dios mandó una gran tempestad. Se estaba hundiendo, que tuvo que decirles a los de la embarcación: Jonás, el culpable soy yo, échenme, arrójenme al mar. Lo arrojaron al mar, y llegó un pez gigante y se lo tragó. Y no es un mito, mis hermanos, es una realidad. Fue tratado por Dios durante 3 días y 3 noches, y fue arrojado por el pez después de esos 3 días. Y ese Jonás había sido tratado por la mano de Dios. Dios le dio una segunda oportunidad y le dijo: Jonás, ve y predícale a la ciudad de Nínive. Y Jonás fue y obedeció. Siempre Dios nos dará una oportunidad más para obedecerlo. Siempre Dios nos dará una oportunidad más para hacer lo que Él quiere que hagamos. Siempre. A lo mejor hemos tratado de resistir una orden de Dios, algo que Dios nos ha ordenado hacer, nos hemos tratado de resistir. Y mira, hermanos, Dios te va a dar otra oportunidad. Él va a tratar contigo, Él va a tratar con tu corazón, pero no resistas más. Humíllate ante la poderosa mano de Dios. Pon tu vida en las manos de Dios, y dile lo que le dijo María, la madre de Jesús, cuando se le anunció que concebiría por el Espíritu Santo. Llegó un momento en que ella dijo: hágase con tu sierva como tú lo has dicho, o como tú lo has determinado. ¿Está dispuesto a decirle eso a Dios? Vale la pena, hermanos, que Dios nos trate. Vale la pena que Dios trate con nuestras vidas, porque al final de cuentas, mis hermanos, ese trato de Dios nos va a hacer mejores hombres, mejores mujeres, mejores padres, mejores esposos, mejores esposas, mejores hijos de Dios. Por último, termino con lo último. Las manos de Dios son buenas. ¿Las manos de Dios son qué? Buenas. Santiago 1, verso 17 al 18 dice: toda buena dádiva, todo don perfecto desciende de lo alto, del Padre de las luces, en el cual no hay mudanza ni sombra de variación. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Dios, con sus buenas manos, nos ha hecho participantes de tantos regalos. Dádivas son regalos, regalos inmerecidos. ¿Quién de ustedes podría decirme que usted merecía conocer al Señor Jesús? Es un regalo. ¿Quién de ustedes puede decirme que su salvación usted la merecía? Es un regalo, Dios se lo dio. Es un regalo que su familia conozca del Señor. Es un regalo, es un privilegio que Dios me dio en mi caso personal. Ver a mi padre, a mi madre, a mis hermanos que ya no están conmigo, están con el Señor. Verlos rendirse a los pies del Señor. Es un regalo, es una dádiva que viene de la mano de Dios, porque sus manos son buenas. Quizás alguien pudiera preguntar y decir: ¿cómo puede Dios ser tan bueno con sus manos como tú dices, habiendo tanto sufrimiento y maldad en el mundo?
El problema, mis hermanos, es que muchos atribuyen al sufrimiento y a la maldad a Dios. El problema no está en Dios. El problema, mis hermanos, está en el pecado del hombre. Es el hombre el que ha causado ese aumento de sufrimiento y de maldad en el mundo. Es el corazón de pecado que hay en el hombre. Pero aunque la maldad aumente, aunque el sufrimiento aumente, Dios siempre estará dispuesto con sus manos buenas para usarlas para bien de a todos aquellos que le amen. Las manos de Dios son buenas hacia nosotros. Dios no nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, dice un texto, ¿no? Imagínense que Dios nos pagara de acuerdo a nuestras iniquidades. Sí, no estaríamos aquí. Sus manos son buenas. Las manos de Dios son buenas. Por eso dice el Salmo 34:8: gustad y ved qué bueno es Jehová. Dichoso el hombre que confía en él. Concluyo. Después de saber, estas son algunas solamente de las obras. Hay muchísimas que tú puedes estudiar en la Biblia, en la palabra de Dios. Pero después de conocer estas algunas obras de las manos de Dios, como lo hemos aprendido, que sus manos nos cuidan, que sus manos son poderosas, que sus manos no se pueden resistir, que sus manos hacen maravillas, que sus manos tratan con sus hijos, que sus manos son buenas. Después de haber visto esto, mis hermanos, yo te pregunto, ¿cuánta tranquilidad y confianza deberíamos tener en nuestro Dios? ¿No te parece? ¿Cuánto reposo debería ser para no angustiarnos más, para no seguir cargando ese peso encima que traemos de las circunstancias? Suéltalo. Deja de ser el pípila. Suelta la piedra. Suéltala en las manos del Señor. Dejemos de confiar en nosotros. Dejemos de confiar en nuestras habilidades. Dejemos de confiar en nuestros recursos. Dejemos de confiar en otras personas y confiemos y asegurémonos, mis hermanos, nuestra vida en las manos de Dios, quien nos ayuda a salir adelante y nos dice en esta noche: no te preocupes más, déjalo todo en mis manos, yo haré. ¿Cuántos están dispuestos a poner su vida completa en las manos de Dios? Ponte de pie. Si tú estás dispuesto a poner toda tu vida, tus cosas, lo tuyo, tus pensamientos, tu familia, todo lo que está alrededor de ti en las manos de Dios, yo te animo, ponte de pie y vamos a orar al Señor. Levanta tus manos y dile: Señor, esta noche quiero poner mi vida en tus manos. Esta noche, Señor, quiero humillarme en tu presencia. Quiero humillarme ante tu poderosa mano. Dígaselo, ore a Dios, levante su voz al Señor, rinda su vida en las manos de Dios, su problema, su familia, sus hijos, su esposo, su esposa, póngalo en las manos de Dios y dígale: Señor, tú cuidas, tú eres poderoso. Señor, nadie puede resistir tus manos y con tus manos puedes hacer grandes prodigios, grandes señales. Hazlo, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Oh Señor, gracias por estar a tu lado. Gracias por estar conmigo, Señor. Gracias por ser mi Dios, porque ahora sé que con tus manos, Señor, no hay nada, no hay enemigo que se ponga enfrente de mí que me pueda atemorizar, que me pueda aterrorizar, porque, Señor, sé que con tus manos harás grandes prodigios, grandes señales. Pero también, Señor, díselo, trata conmigo. Trata con mi vida. Vamos, díselo. Quizás esta parte muchas veces la omitimos, pero dile: Señor, que tus manos puedan penetrar lo más profundo de mi corazón. Y tú que lo conoces,
Y tú que sabes lo que hay ahí adentro, quítalo, Señor. Ayúdame a quitarlo. Ayúdame a determinarme en mis pensamientos que debo de dejar aquello que me impide entregar mi vida completa en tus manos. Hoy, Señor, tu iglesia rinde sus vidas ante tus manos. Gracias, Señor. Gracias, Señor, confiamos en ti. ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración, los ojos de todos esperan en ti. A ti levantamos nuestras manos y te decimos: ¿quién es como tú, Señor? ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira, grande en misericordia. Maravilloso Dios, escuchas la oración, los ojos de todos esperan en ti. Dile: cuando abres tus manos, cuando abres tus manos, derramas bendición. Rey de justicia, por siempre reinará. Dile: cuando abres tus manos, cuando abres tus manos, derramas bendición. Tú eres tan bueno, mi Dios. Rey de justicia, Rey de justicia, por siempre reinarás. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Tú eres santo, tú eres santo, digno de suprema adoración. Que todo lo creado alabe tu poder. Estamos en tus manos, Señor, en tus poderosas manos, las manos de un Dios de amor. Oh, ¿quién es como tú? ¿Quién es como tú? Bondadoso y fiel, lento para la ira y grande en misericordia.
justicia por siempre reinará. Cuando abras tus manos, dile al Señor, oh, cuando abres tus manos, derramas bendición. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Tú eres santo, digno de suprema adoración. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Confiaré en ti, mi Dios. Tú eres santo, digno de suprema adoración. Que todo lo creado tu poder. Cuando abres tus manos, derramas bendición. Dile otra vez. Cuando abres tus manos, derramas bendición. Cuando abres tus manos, derramas bendición. Estoy en tus manos, Señor. Cuando abres tus manos, derramas bendición. Rey de justicia, Rey de justicia, por siempre reinarás. Tú eres grande, te exaltaré, mi Dios y mi Rey. Bendeciré tu nombre, para siempre te adoraré. Tú eres santo, digno de suprema adoración. Que todo lo creado alabe tu poder. Qué descanso saber que estamos en tus manos, Señor, y que el simple hecho de abrir tus manos, bendición sea derramada sobre nosotros, Señor. Es lo que dice tu palabra. Cuando tú abres tus manos, bendices. Eres bueno, eres perdonador. Tratas con nosotros con misericordia y paciencia. Gracias, Señor, que estamos en tus manos y que nada se te ha salido de control. Nada, Señor. Si tú confías en el Señor, levanta por último tus manos. Dile: Señor, mi vida está en tus manos, mi familia está en tus manos, y puedo estar en paz
confiado como un león, como dice tu palabra, porque nada se te ha salido de control. Y dile por última vez cuando abres tus manos. Cuando abres tus manos, derramas bendición. Rey de justicia. Rey de justicia, por siempre reinarás. Tú eres grande, Señor, y te reconocemos esta noche. Nuestras manos levantadas a ti son en adoración. Nos rendimos. Nos rendimos, Señor. Yo prefiero estar así, rendido a ti, delante de ti, y totalmente, Señor, descansando en tus manos de amor. Gracias por tu palabra esta noche. Gracias, Señor. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús.